Muy buenas a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Estamos ya a puntito, a nada, a unos escasos minutos de empezar partido Francia-Senegal. El debut de la selección francesa, el debut de la selección senegalesa y vamos a comentar todo lo que suceda en este partidazo que nos vamos a encontrar hoy. Vamos a ver qué tipo de partido nos encontramos y como siempre, pues súper atentos a todo lo que pase. Vamos a ir comentando jugadas de gol, vamos a ir comentando lo que sucede en el partido, sobre todo para la gente que sé que no tenéis posibilidad de tener la retransmisión en abierto de este partido. Así que no te muevas de aquí porque, como te digo, vamos a contar absolutamente todo lo que pasa. En un primer lugar, bueno, ya se nos ha despejado la primera incógnita. Cherki no va de titular, parece que juega Doué, Dembélé, Olise, Mbappé arriba y, bueno, por detrás todo lo esperado. Teo, Upamecano, Saliba, Koundé de defensas, Mañán de portero y, como te digo, Tchouaméni y Rabiot de medios centros. Por parte de la selección senegalesa, pues un poco lo que esperábamos, Koulibaly, Mendy de portero, Koulibaly en el centro de la defensa, que creo que es lo que esperamos con Niakate, los dos laterales, Diouf y Diatta por la izquierda y por la derecha respectivamente. Vamos a ver si juega con, aquí en la infografía nos marcan un 1-4-3-3, yo no lo veo tan claro, puede que sea un 4-2-3-1. Y arriba, por supuesto, que es donde creo que tiene la pólvora para hacer daño hoy Senegal, pues jugadores como Sadio Mané, como Nicolas Jackson y como Ismail Sarr. Lucas Camara, Pape Gueye y Idrissa Gueye en el medio. Y bueno, pues deseando el debut, ver este debut de Shams. Muchas sorpresas están sucediendo en estos primeros compases, primeros días de Mundial. Ya de momento hemos visto que de las selecciones teóricamente, entre comillas, favoritas, hemos visto que, pues ya veis, empate ayer de España con Cabo Verde, empate de Uruguay también con Arabia Saudí. Hemos visto otro empate entre Suiza y Qatar, selecciones que en teoría son superiores. Hemos visto también el empate entre Brasil y Marruecos, el empate entre Países Bajos y Japón, selecciones teóricamente de las favoritas. Y quitando a Alemania, que es la que ha vencido de una manera más holgada con el 7-1 a Curazao, el resto de momento, yo no sé si será producto de todo el desgaste de toda la temporada. Perdonar que estoy bebiendo agua, no sé si será por el desgaste de la temporada, porque se están todavía aclimatando a las temperaturas, no sé exactamente qué será, o porque se ha igualado el fútbol en general, pero sí que es cierto que está todo muy, muy igualado, por lo menos de momento. Veremos a ver si con el paso de las semanas, pues evidentemente los equipos van afinando un poquito pues la puntería, van afinando un poco pues la superioridad que supuestamente tienen y veremos a ver, porque la verdad que no es nada sencillo este mundial, por lo menos de inicio, para las selecciones que teóricamente tienen que, o están llamadas a hacer pues lo más lejos posible su andadura en este torneo. Estamos viendo ya, saliendo ahora mismo las selecciones, con esta dinámica nueva que hay de abrirse las dos plantillas en el medio del campo. Ya no es simplemente el 11 inicial, sino los 20 y pico jugadores de la plantilla, los 25 26 que han ido de la plantilla, cosa que me parece bastante chulo para que todos tengan la opción de poder estar ahí en el campo con el himno. Y bueno, empezará el pasamanos oficial y empezaremos ya con el partido. Y bueno, muchas incógnitas de ver cómo Francia puede entrar en este mundial, el rendimiento de jugadores como Olise y como Mbappé después de que ha sido una temporada un poco complicada respecto a tema títulos. Veremos a ver qué puede aportar en caso de que entre Cherki, el momento de forma de Dembélé, que en principio está muy, muy, muy bien, después de conseguir la Champions con el Paris Saint-Germain. Por parte de Senegal, los primeros 15 minutos creo que es la clave de todo para ver si es capaz de aguantar y, como pasó ayer un poco con Cabo Verde, cuanto más aguante con ese empate a 0 o con un marcador ajustado la selección de Senegal, creo que tiene opciones para poder llevar a cabo pues, un buen resultado hoy con Francia, que es de lo que se trata, ¿no? Mucho ojo, porque también hay algo importante, bueno, sonando la marsellesa ahora mismo, el himno nacional de Francia, y mucho ojo también, que esto os lo estoy comentando, mucho ojo con las selecciones africanas.
son selecciones que han mejorado mucho con el paso de los años, tanto a nivel técnico, táctico y, por supuesto, siguen manteniendo esa esencia de físico tan bueno durante los partidos, ante las temperaturas tan altas que están habiendo ahora durante este Mundial. Creerme que si el partido llega al minuto 60, 70 de partido, podemos ver que Senegal mantenga el nivel físico y a lo mejor Francia baje un poquito. Así que mucho ojo con ello. Y nada, pues escuchando ahora los himnos, a punto de empezar. Iremos comentando estadísticas, ¿vale? Del partido, que sabéis que siempre me gusta echar un vistazo a las estadísticas del partido, echar un vistazo a esos números, a esas métricas, para ver un poco qué más nos pueden aportar esos datos. Y bueno, pues ya con ganas de que empiece este partido. La verdad que es una pasada estar comentando un mundial, es una pasada el analizar un mundial, el ver tantas cosas que suceden aquí. Ya es el tercer mundial que hacemos esto y la verdad que con muchísimas ganas de poder seguir analizando más partidos. Así que te doy las gracias ya desde el minuto 1 si estás aquí en este directo y, como siempre, déjanos tus opiniones en los comentarios. Si te gusta el contenido, si te gusta lo que vamos comentando aquí, suscríbete si no lo has hecho todavía para estar súper atento cuando te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que vamos subiendo aquí en la academia, y también apóyanos con superchat, stickers o la propia membresía que tenemos ahí dentro del canal de YouTube, que siempre nos ayuda mucho pues, a poder seguir haciendo contenido y a poder seguir haciendo proyectos aquí en la academia, en este lugar tan dedicado al mundo del fútbol y al mundo del deporte. Bueno, ya a puntito de empezar el partido, ya dentro de muy poco empezamos. Y bueno, para Francia, ¿qué podemos esperar? Pues generaciones de futbolistas brillantes, ¿no? Que en los últimos 30 años, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Mbappé, Griezmann, incluso, son jugadores que bueno, pues yo creo que con el tiempo yo diría que Francia es de las selecciones, no sabe decirte si la que más o no, pero sí que es cierto que es una selección que ha mantenido un nivel muy alto, generación tras generación de jugadores, mundial tras mundial. La selección de Francia siempre suele estar entre las favoritas en los últimos, te diría, 20-25 años. Y la verdad que vemos es que fijaros el banquillo, estoy mirando ahora, de defensa: Konaté, Barcola, de delantero tenemos a N'Golo Kanté, que no es el mismo que hace unos años, evidentemente. Tenemos a Pierre Emerick, campeón de Europa con el PSG. Tenemos a Marcos Thuram, que es titularísimo en el Inter. Tenemos a Digne, mítico jugador también, a Lucas Hernández, también al propio Cherki, Malo Gusto, jugadores, Mateta. Quiero decir, tenemos unos jugadores que son top en cualquier equipo en el que estuvieran. Y eso en el banquillo. Yo creo, en cuanto a plantilla, me habéis preguntado. Para mí, Francia, como plantilla os hablo, Francia y quizás Portugal. Tú ves el banquillo de Portugal y creo que es un banquillo tremendamente brutal de jugadores que se quedan ahí esperando su momento. Gonzalo Ramos, Trincao, bueno, echas un vistazo a la plantilla que tiene Portugal y la verdad que es una plantilla muy, muy interesante. Semedo, el lateral derecho. Bueno, creo que tiene muchas alternativas la selección de Portugal también para cuando un partido se te pueda enquistar y a lo mejor no consigas pues hacer gol o abrir el marcador, ¿no? Y la selección de Francia creo que es otra selección también que tiene un banquillo muy potente, como te he leído 9-10 jugadores que están en el banquillo que es que podrían ser titulares perfectamente y bajar el nivel muy poquito o casi nada. Así que, bueno, pues esto también es interesante poder decirlo. Sí que hay cosas que también sabemos, pues Mbappé quiere, me imagino, seguir haciendo historia con los 27 años que tiene, seguir consiguiendo algo bueno, teniendo en cuenta que el año en el Madrid pues, ha sido muy complicado. Y bueno, también hay que comentar que Francia ya sabe lo que es perder contra el Senegal. Esto sí que es interesante, porque muchas veces las selecciones se enfrentan, yo que sé, en un mundial por primera vez, o nunca una le ha ganado a la otra, y puede haber ese miedo. O sea, pero aquí esto ya se ha producido. Senegal derrotó en el mundial de 2002 a Francia por 1-0 en el partido inaugural, y aquella Francia venía a ser campeona del mundo, de Europa, y cayó contra una selección que debutaba en un mundial. Así que, ojo, que este fantasma del 2002 pues, pueda volver a aparecer hoy. Luego, también importante hoy, pues también de Sams, ¿no? Ya es uno de los entrenadores más exitosos en la historia de las selecciones, ha ganado un mundial como jugador y otro como entrenador, y creo que pues, seguirá agrandando su historia. Y respecto a Senegal, pues es una de las selecciones más consistentes en los últimos años. Durante muchos años, selecciones como Nigeria,
aquella Nigeria de Mutua de Pollo, de Amokachi, de todos estos jugadores míticos, era la que marcaba básicamente el ritmo en las selecciones africanas y Camerún también, podemos meter, Costa de Marfil, pero en los últimos años Senegal también ha emergido como una referencia al fútbol africano. Recordemos, campeón de África, clasificaciones regulares a grandes torneos con bastante importancia, y Pape Dio ahora como técnico pues haciendo una labor también de tener a muchos jugadores también en las mejores ligas europeas. Fijaros, Sadio Mané, jugador mítico que hemos visto durante muchísimos años en la Premier. Creo que el legado de este jugador pues ya no está, aunque no esté en el pico de su carrera, pero ha cambiado para siempre el fútbol senegalés, ¿no? Muchos jóvenes del país pues se sentirán, lógicamente, se mirarán a Sadio Mané como querer tener ese mismo futuro, y antes Senegal, digamos, que soñaba pues igual con parecerse a Europa en el sentido de jugar y todo esto, y después Mané pues, ha conseguido grandes cosas y ha hecho también que pues, Senegal sienta que puede competir de igual a igual, ¿no? Como os digo, el hecho también de que en 2002 Senegal llegase a cuartos de final en su primer mundial y eliminar a Francia, pues sorprendió a muchos, y creo que es algo en lo que, pues, oye, a nivel motivacional, creo que Senegal puede hoy aparecer. También es un conjunto que a nivel físico ya sabemos muy bien preparado, pero también con mucha disciplina táctica, porque son evidentemente selecciones que ya desde hace muchos años vienen trabajando todo esto. El fútbol a nivel de selecciones ya no es tan desconocido, puedes aprender muchas cosas de muchos lugares del mundo en poco tiempo, ya no es como antes, que todo estaba más hermético y era más difícil llegar a saber cómo jugaban los demás. Y en este sentido, pues yo me espero una Senegal ya hoy en estos primeros segundos de partido, que seguro que va a competir, va a correr muchísimo, y vamos a ver lo que propone la selección francesa. Vamos también a citar que hay mucha relación entre Francia y Senegal, porque lógicamente a nivel de tema de cultura y demás, muchos internacionales franceses pues tienen raíces en África Occidental, y existe mucha conexión, ¿no?, histórica entre ambos países, hay mucha carga emocional, y esto también puede afectar en este tipo de países, ¿no? Respecto, bueno, Francia, yo creo que ya tenemos más claro qué jugadores son los importantes, y aquí respecto a Senegal, pues Nicolas Jackson de delantero centro, que es un jugador que ya conocemos, muy potente, veloz, que ataca el espacio, que puede pues crear peligro sobre todo a los centrales. Yo creo que tiene mucho peligro si se empareja con Saliba y con Upamecano, que a campo abierto les puede costar a los dos un poquito más. Tenemos también a Pape Sarr, que es un jugador de mucho recorrido, que puede romper líneas del centro del campo, a Lamine Camara, que es un jugador de más talento, mucha personalidad con el balón a pesar de su edad, y a Koulibaly, que es lógicamente un líder defensivo, un referente en juego aéreo, tanto en ataque como en defensa, y un jugador que ya tiene mucha experiencia. En teoría, Francia favorita, sí, pero ojo que las sorpresas de los mundiales, 24 años después, se pueden volver a dar en cualquier momento. De hecho, estamos ya en los primeros 2 minutos y está teniendo mucha posesión del balón ahora mismo la selección de Senegal, con algún córner incluso, así que veremos a ver lo que nos puede aportar este partido. De momento, Francia defendiendo en bloque medio con un 1-4-4-2, se ponen arriba Mbappé y Dembélé, y Doué y Olise caen más en las bandas, Tchouaméni y Rabiot, pues evidentemente en el medio campo. Es un partido que a mí me llama mucho la atención, porque creo que en el medio campo es donde puede haber mucha batalla hoy. No creo que Tchouaméni y Rabiot vayan a tener un partido sencillo tratando de ganar el medio campo. Esta es mi sensación. Y bueno, de momento en bloque medio también la selección con un 1-4-4-2, la selección de Senegal, cuando Francia tiene el balón, Francia intentando sacar el balón desde atrás, y bueno, vamos a ver qué es lo que puede dar de sí estos primeros minutos. De momento mucho respeto se ve en el partido, cosa que yo creo que es en lo normal, y supongo que conforme las dos selecciones se vayan asentando un poco en el partido, pues veremos a ver si son más capaces de presionar. Intentando, cuando hay un mal pase, la selección senegalesa conseguir ir a presionar, saltar para presionar a los centrales. Bueno, es una idea, yo creo que es una idea que puede ser interesante también ponerla en práctica hoy, en un partido como hoy, en mi sensación. Y bueno, hay una posible tarjeta amarilla para Rabiot por una plancha
a la altura de la cara. Pues bueno, toca el balón primero, pero sí que es cierto que acaba tocando la cara de Mané. Y ya vemos claramente una de las cosas que yo creo que en cuanto pueda hoy la selección francesa va a intentar. Hemos visto un pase en profundidad de Rabiot a Mbappé para intentar pues, ponerle a correr. Lógicamente, pues, hoy Mbappé tiene mucha ventaja, ¿no? ante los centrales, pero bueno, sí que es cierto que los centrales sobre todo Koulibaly es un central muy experimentado y yo no creo tampoco que vaya a tener muchas facilidades hoy para Mbappé para correr, porque la sensación que yo tengo es que Senegal pues va a tapar bien las salidas, ¿no? Vamos a colocar aquí en el mapa, en la pizarra, perdón, a la selección de Francia y de Senegal. Colocamos por aquí el principio de las dos selecciones con un 1-4-4-2 bien marcado para defender, yendo en bloque medio las dos, bloque medio alto pero muy pasivo, los centrales sí que pueden mover el balón rápido, entre ellos, al portero también, pero luego ya cuando hay un tratar de saltar esas líneas, sí que hay complicaciones, ¿no? Tchouaméni está intentando que cojan Teo y Koundé a altura, que se abran los centrales, tanto Pamecano como Saliba, y Tchouaméni viene aquí a hacer, como solo hay dos delanteros que vienen a presionar aquí, pues una especie de intentar hacer un 3 contra 2 en la salida de balón. Es bastante común esto. Y bueno, de momento minutos de tanteo, estamos en el minuto 5. Como te digo, tampoco Mbappé tampoco Mbappé y Dembélé son jugadores que van a presionar una barbaridad en esta línea, ¿eh? O sea, pensar un poco que esto puede ser pues, más o menos del estilo, la presión que están intentando hacer estos jugadores, más o menos del estilo a la que el Madrid hace con Mbappé y Vinicius cuando defiende un 1-4-4-2, es decir, sin exponerse demasiado, sin tratar tampoco de arriesgar demasiado en ir a recuperar el balón. Y de momento Koulibaly, Mendy, el portero de Senegal y también el otro central están de momento pues pudiendo Niakate de momento sacando el balón bastante cómodos. Intentando ahora buscar también Senegal el uno contra uno de sus delanteros, porque tiene gente rápida arriba, con Ismail Sarr y con Nico Jackson, que en un momento dado, sobre todo con Ismail Sarr, pueden ocupar lugares interiores. Nico Jackson baja mucho a recibir, os lo marco aquí en la pizarra. Nico Jackson, en principio, en este 1-4-2-3-1. Y Nico Jackson, como te digo, intenta sacar mucho de zona a Upamecano y a Saliba para que ocupen esas. Si sale por aquí Saliba, por ejemplo, este espacio de aquí trata de venir alguno de los interiores, en este caso Camará, a intentar ocupar esa zona o el propio Ismail Sarr. Déjanos en comentarios si estás viendo esta retransmisión, qué te parece este partido, qué esperas de este partido, quién crees que va a terminar ganando, a pesar de que, como te digo, en principio, sobre el papel siempre pensamos Francia favorita, ¿vale? Pero sí que es cierto que Senegal es una selección potente, es una selección que te puede ganar el partido perfectamente y que además es una selección que te va a poner las cosas difíciles a medida que pase el partido si tú no estás certero de cara a portería y te empiezas adelantando. Entonces, esto, mucho cuidado con ello.
La verdad que de momento Francia tampoco está demasiado bien. Mueven el balón mucho en su zona de. Para que me entendáis, mueven el balón mucho en su zona de. Bueno, de medio. En su zona de medio campo, con sus defensas. Olise está bajando un poco a recibir también entre líneas, pero de momento, como os digo, bastante imprecisión. Mbappé apenas ha tocado el balón, Dembélé tampoco ha tenido opciones y la verdad que mejor planta en el campo Senegal, que está moviendo bastante mejor el balón, ¿eh? Bastante mejor. A mí me está gustando más Senegal en estos 10 primeros minutos que llevamos. Senegal teniendo el balón, la posesión del balón, intentando mover, como te digo, de un lado para otro y la verdad que con muy buenas, te digo, con muy buenas sensaciones por parte de la selección senegalesa. Ahora parece que intenta un poco, pero eh, muy en presencia, pero nada activa, la presión de, la presión de Francia y claro, jugadores, yo esto me imagino es un poco eh, haciendo un poco de, pensando un poco en la temporada, ¿no? Jugadores, por ejemplo, como Mbappé, Dembélé quizás más, porque con Luis Enrique le pide más esfuerzos, pero Mbappé en concreto es un jugador que no está acostumbrado a defender, a saltar a los jugadores, a los centrales del equipo contrario. Entonces, claro, no puedes pensar que si no estás acostumbrado a hacer esto durante todo el año en tu equipo, en este caso en el Real Madrid, tampoco lo hacía en el Paris Saint-Germain, pues que ahora en la selección de Sam se lo pida y el jugador se involucre en estas labores defensivas, pues es complicado también, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con esto? Pues que lógicamente Senegal saca el balón fácil con Koulibaly, con Niakate en los centrales, viene en este caso Camara también a ayudar en la salida de balón y bastante cómoda la selección de, de, de Senegal, que por cierto intenta hacer una salida de balón también bastante parecida a la que hace Francia, a la que está haciendo Francia. Estamos viendo, saliendo, metiendo a Lucas Camara aquí en el medio, los laterales ganan mucha altura y entonces aquí están los dos centrales más el medio centro Lucas Camara sacando el balón aquí contra los dos, ¿vale? Un 3 contra 2 contra Dembélé y Mbappé, que evidentemente pues, tienen ventaja, superioridad cuantitativa, ¿no? Los jugadores senegaleses. Ahora yo creo que es la primera vez, estamos ya en el minuto 11 y es la primera vez que Francia intenta hacer un ataque un poco elaborado, Doué sale de zona, ahí de la banda, se mete por medio, sí que es cierto que claro, que Olise y Doué se metan tanto por el medio, esto provoca que haya muchos jugadores jugando por dentro por parte de la selección francesa. Evidentemente, si tú metes a tanta gente por el carril central hoy en este partido contra Senegal, creo que no tienes las de ganar haciendo esto, es mi sensación. ¿Eh? No creo que tengas las de ganar. Tenemos aquí un dato interesante. Mbappé está solo un gol de Jules Fontaine como máximo goleador de Francia en las Copas del Mundo. Así que justo detrás de Mbappé ya está Thierry Henry con 6 goles, tiene Zidane con 5. Y bueno, pues Mbappé que puede, si marca hoy un gol, empatar esta estadística. Por cierto, tercera Copa del Mundo para Mbappé, que bueno, ha acumulado, fíjate, entre el Mundial de 2018 y 2022, 12 goles, perdón, en 14 partidos, la verdad que unos números bastante buenos de Mbappé. Se comentaba un poco, y sí que lo estamos notando en la retransmisión, el césped no luce demasiado bien, hay algunas calvas, parece incluso seco, y ya jugó aquí Marruecos ante Brasil el pasado domingo y hubo algunas protestas y parece ser que los franceses han presentado una queja formal a la FIFA por el estadio, por el terreno de juego, ¿no? Por cómo se encuentra el estado del terreno de juego. Bueno, esto ya sabéis, siempre estas cosas, pues en el fútbol actual que nos encontramos se mira mucho todas las dudas. Leía hoy, este mediodía me llamaba bastante la atención ¿cómo se llama? Las declaraciones de Deschamps diciendo que el equipo favorito que le parecía que era España, que no tenía dudas sobre ello. Bueno, al final, estas declaraciones, no digo que no lo piense, pero siempre y cuando tú haces, puedes pensarlo y no tener que decirlo en rueda de prensa. Si tú esto lo dices en rueda de prensa simplemente por un motivo, y es que te quieres quitar la presión de que nadie te considere a ti favorito
para quitarle presión a tus jugadores, que no sientan ansiedad de que tienen que ganar el partido casi sin salir al campo, y eso te puede generar pues cierto estrés a la hora de jugar, a la hora de competir, y bueno, pues creo que esto es importante. Me comentabais un poco, bueno, a mí me parece, de verdad, este grupo en concreto de Francia me parece uno de los más potentes del Mundial. De hecho, no sabrías incluso ponértele, fíjate lo que te digo, igual te le pongo como el más difícil, no lo sé, pero de los más difíciles seguro, porque claro, Francia, Senegal, Noruega, Irak quizás el equipo que más difícil lo puede tener en teoría, pero este grupo también, bueno, quizás el de Brasil con Marruecos y Escocia, bueno, Escocia sí es una selección que te puede dar un susto en un momento dado, pero quizás Escocia en líneas generales igual no me parece tan potente como Senegal, Noruega y Francia, ¿vale? Pudiera ser una lectura que te doy sobre esto. Me parece también interesante el grupo de Croacia, Inglaterra y Ghana, por lo mismo, Ghana es una selección, pues que cuidado con ello, tiene Iñaki Williams, Semenyo, Ayew, son jugadores que en un momento dado pueden darte un susto, y también es un conjunto que con el paso de los años ha mejorado su preparación y está mucho mejor. O sea, no es enfrentarte a Ghana hace igual 20 años, pues será un partido igual más tranquilo de lo que puede ser hoy en día. Entonces yo creo que esos grupos igual, sí, el grupo I, que es el de Francia con Noruega y Senegal, quizá puede ser yo creo uno de los más potentes, y el otro, como te digo, yo creo que quizá Croacia, Inglaterra y Ghana puede ser complicado también. Bueno, de momento estamos minuto 15 ya, no hay casi ocasiones de gol, Francia no ha chutado todavía a portería, muchas imprecisiones intentando jugar pases con Mbappé, y bueno, pues la verdad que un partido pues más tranquilo de lo que se esperaba. De hecho, ya te digo, creo que la sombra está de aquel Mundial de 2002 en los que Francia venía como vigente campeón del mundo, se queda apeada en la fase de grupos y perdió en aquel momento con Senegal. Pues creo que este tipo de cosas, lógicamente, los jugadores les llegan todos estos datos hoy en día, todas estas cosas, estos históricos, estas cosas tan históricas, y bueno, hay que tener cuidado mucho con ello. Va a ser la primera Copa del Mundo de Pape Diop, del seleccionador de Senegal, y evidentemente pues, oye, siempre quieres hacer cosas, ¿no? Quieres conseguir cosas positivas, tratar de que tu llegada a la selección pues, sea lo más fructífera posible. En el caso de Francia, a ver, llega con el cartel, le guste o no a Deschamps, llega con el cartel de favorita, está claro. Yo creo que junto a España y Argentina creo que son quizás sobre el papel de lo más favorito para ganar el Mundial, pero ojo, que luego ya sabemos lo que puede pasar. Lo que pasa es que, bueno, también creo que Francia pues trae una carga extra por aquella final perdida con Argentina en el Mundial de Qatar, más en los penaltis, y creo que esto pues también buscarán los jugadores resarcirse, ¿no? Tratar de, en este sentido, pues tratar de mejorar un poco sus prestaciones en este torneo. Sí que es cierto que Francia llega con todo, creo, esto no sé, igual lo estoy diciendo, pero me parece que la única duda que había en el once inicial era Doué o Cherki, pero no llega ningún jugador tocado, creo. Sí que hemos visto, por ejemplo, en España que Lamine Yamal y Nico Williams llegaban algo tocados. En Argentina me parece que Messi había estado un poco tocado, el Dibu Martínez lo mismo. Bueno, vamos a ver qué papel pueden dar estas dos selecciones. Y también, bueno, Senegal llega con ese recuerdo hace nada, 5 meses o 6 meses de la final de Copa África contra Marruecos, con todo el lío aquel que hubo, que si ganaron sobre el terreno de juego, pero luego al final les acabaron quitando la copa por haberse ido, todo esto. Bueno, pues esté o no esté en las vitrinas, ya ha demostrado, lógicamente aquel torneo ya demostró que el poderío de Senegal, ¿no? Que está en un excelente estado de forma y bueno, pues que en cualquier momento te puede dar un susto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta porque las selecciones lo miran, ¿eh? Ya sé que me vais a decir, oye, Rafa, pero oye, que la selección de Senegal y la de Francia del 2002, que ya no son las mismas, que ya no están los mismos jugadores, ni los mismos seleccionadores, ni nada de esto. Sí, pero la historia pesa, la historia
Creedme que cuando uno se pone la camiseta de una selección, te empiezas a documentar un poco, empiezas a escuchar cosas en el vestuario, empieza a sonar cosas de, yo qué sé, típicas personas que están en la federación y que te cuentan qué es lo que ha pasado. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos también ante el 20º partido de Deschamps con Francia en los mundiales, que ya iguala, pues estoy viendo aquí en la métrica, en estadísticas, iguala a Zagallo con Brasil y a Tavares con Uruguay, y solo está por encima Helmut Son con 25 partidos. Así que supongo que a lo mejor, si todo va bien para Francia en este mundial, hacer 5 partidos más, los 3 de fase de grupos y 2 de eliminatoria, pudiera darle ese título honorífico de entrenador con más partidos en mundiales. A puntito ya estamos de llegar al minuto 20 y de momento partido muy lento, ritmo muy lento, los dos equipos respetándose mucho y la verdad que muy tranquilas las dos selecciones, defendiendo en bloque medio las dos, con un 1-4-4-2 las dos. La verdad que la disposición táctica es bastante parecida. Y bueno, pues de momento bastante tranquilo todo. Tengo aquí un dato que me ha parecido interesante, os lo quiero comentar también, es que la selección de Francia ha disputado 7 partidos ante selecciones africanas en la Copa del Mundo, con un balance de 4 victorias, 3 derrotas. Fijaros, los franceses ganaron 3-0 a Sudáfrica en 1998, a Togo 2-0 en 2006, a Nigeria 2-0 en 2014, a Marruecos 2-0 en 2022, pero sí que es cierto que cayeron 1-0 ante Senegal, lo que hemos dicho, en 2002, perdieron 2-1 frente a Sudáfrica en 2010 y derrotado 1-0 por Túnez en 2022. Así que mucho ojo, que están avisados los jugadores franceses. A punto estamos ya de llegar a la pausa de hidratación, primeros casi 21 minutos, así que, bueno, se está pasando rápido, pero es cierto que no está sucediendo nada exactamente. No está sucediendo nada, de momento bastante desaparecido Mbappé, Dembélé, bueno, no, sin mucho que contar del partido, mucho centrocampismo, no hay riesgo casi, a veces Francia intentando meterse, instalarse en campo contrario, otras veces Senegal, pero sí que es cierto que sin ningún tipo de consolidación de ello, ¿no? Vamos a echar un vistazo ahora que estamos a punto de llegar a la pausa de hidratación, a las primeras estadísticas del partido, pero creo que más o menos una igualdad bastante palpable, marcan un poco más de posesión, 60-40 para Francia, pero fijaros, remates a puerta, uno para cada uno, pero ninguno ha ido entre los 3 palos, balones perdidos 22 cada uno, balones recuperados 11 cada uno, duelos ganados 7 cada uno, la verdad que una igualdad increíble. Y bueno, una falta más por parte de la selección de Senegal. En este primer tiempo, de momento, muy pocas faltas, incluso una por la selección de Francia y 2 por Senegal. Y como os digo, partido bastante, nos parecería, yo os diría, si no estamos ahora retransmitiendo esto y estamos viendo este partido tal cual, sin saber nada más, es el típico partido que piensas que puede ser amistoso, de estos de ventana de clasificación para el Mundial, que bueno, que intentas jugar para seguir cogiendo ritmo, pero no es un partido que de momento esté siendo demasiado importante. Ahora, primer momento, minuto 22, en los que ha podido coger el balón Mbappé y arrancar un poco. Y bueno, pues hay un córner que saca en corto Mbappé con Olise. Vamos a ver si es más prometedor de la cuenta este córner. Y ahora, pues saliendo a la contra, la selección de Senegal, vamos a ver. Nada, no ha quedado nada finalmente. Y bueno, nada prometedor de momento en esta contra. Había arrancado Mbappé, ha conseguido sacar un córner y nada, el córner sin demasiadas consecuencias. Y en la contra que ha recuperado el balón es Senegal, pues intentando en la medida de lo posible lanzar la contra ahí con Nico Jackson, pero de momento, como te digo, no, sin muchas
novedades. Cuidado con Eduard Mendy, que casi se mete en un follón. Ha tenido el balón controlado bastantes segundos, no veía pase claro, pero quería seguir sacando el balón. Es lo típico de que el portero espera un poco más, porque quiere buscar una buena línea de pase y claro, espera, se le acerca el delantero y a punto ha estado de meterse en un problemón porque Dembélé ha estado a punto de llevarle el balón. Es lo típico que el portero no quiere regalar todavía el balón y ponerlo a largo, espera un poquito, un segundo, 2 segundos más, pero claro, el delantero se va acercando más y a punto ha estado de meterse en un problema, porque de momento la verdad es que la selección de Senegal bastante bien plantada en el campo, manteniendo muy lejos del área tanto a Mbappé como a Dembélé. Olise apenas ha entrado en juego, Doué está viniendo a jugar mucho por el medio para intentar buscar superioridad en el medio campo, pero claro, la verdad que tiene bastantes jugadores la selección de Senegal. Y como te digo, de momento no hay mucho más que contar de este partido. De hecho, ahora otro control malo que hace Mbappé y recupera la selección de Senegal el balón, lanza la contra. Vamos a ver, Nico Jackson aquí contra Upamecano y ojo porque sí le puede ganar. ¡Buf! Remate al palo de Nico Jackson. Os lo he dicho, Nico Jackson, yo creo, esta es mi sensación, ¿eh? Nico Jackson se tiene que intentar emparejar en la medida de lo posible con Upamecano. Más con Upamecano que con Saliba. Veo que a campo abierto en una contra es más fácil que le puedas hacer daño a Upamecano porque tiene más dificultades para girar que Saliba. Ha recuperado el balón la selección senegalesa, ha metido el balón aquí para correr Nico Jackson, se ha quedado con Upamecano y ha recortado hacia su izquierda, que en principio no es el lugar bueno, y balón al palo que ha dado en la pierna ahí a mañana el portero de Francia y el balón se ha ido a correr de milagro, podía haber entrado perfectamente, vamos. Córner que hay a favor de Senegal, vamos a ver en qué queda. La verdad que buenos minutos de Senegal, a mí Senegal me está gustando mucho. Vamos a ver en qué queda el córner que propone. De momento vemos a un jugador, a Nico Jackson, que está en la zona de Mañán, supongo que para molestar ahí al portero francés. Y entran 5 jugadores más a rematar. Balón que intenta buscar el primer palo y bueno, ha peinado un jugador de Francia y se va a saque de banda para la selección de Senegal, un saque de banda que viene en esta zona más o menos, y Senegal, nos vamos al pausa de hidratación. Buenas sensaciones por parte de la selección senegalesa, me está gustando, la verdad que está muy bien en el partido, lo estoy viendo muy bien, me está gustando mucho, está consiguiendo recuperar mucho el balón muy rápido, la selección de Senegal. Por cierto, bonito el estadio en el que están jugando las dos selecciones hoy. Este campo ya me ha gustado, os lo he dicho, os lo dije el día de el New York New Jersey Stadium, como le llaman. Muy bonito la estructura que tiene, la verdad que está súper bonito. Y nada, llegamos a la pose de hidratación. De momento, como os digo, partido, este es el primer tiro a puerta claro en el minuto que estamos, en el minuto 22-23 de partido, y pausa de hidratación. Senegal creo que mejor plantada en el campo que Francia. Francia, bueno, tratando de mover el balón de un lado para otro, pero de momento sin demasiadas convicciones. De hecho, Francia de momento no ha disparado a puerta. Entonces, no vamos a hablar de momento porque ya sabéis que yo soy muy, como buen entrenador, ya sabéis que yo soy muy de tomar decisiones rápido y buscar soluciones rápido. Creo que todavía no vamos a hablar de cambios porque nos queda todavía, yo creo, un cachito de primera parte de ver, que ahí sí que creo que a los seleccionadores, tanto al seleccionador francés de Sams como también a Pape Diop, le puede dar más información para poder tomar decisiones. No hay ningún jugador que esté especialmente mal, ni que esté dando el cante, ni que haya tenido errores muy difíciles de corregir, pero sí que es cierto que con el paso de los minutos supongo que veremos algún cambio. Ojo a este saque de banda, por cierto, estamos todavía en la pausa de hidratación, pero ojo a este saque de banda porque es el típico saque de banda que aquí puedes preparar una jugada de balón parado. A mí me parece interesante preparar una jugada de balón parado, entonces vamos a ver en qué queda esto. Hace bastante calor, por aquí en España estamos ya a las 9:30 de la noche. Bueno, aprovecho para ir junto con vosotros cenando y bebiendo un poquito de agua. Como os digo, muy bien plantada la selección de Senegal. A mí me está gustando mucho. Y bueno, otro partido más en el que una selección de las favoritas o teóricas favoritas se encuentra con dificultades. Es que lo estamos viendo. Realmente
mm, como os digo, salvo incluso Alemania en los primeros minutos con Curazao, hasta por allá el descanso no consiguió abrir un poquito más el marcador y llegar a ese descanso con ese, no sé si fue 3-1 o 4-1. Pero esto da mucha información, se ve igualdad, se ve que con el paso de los años las selecciones van mejorando, empiezan a tener más acceso a todo, a tecnología, a instalaciones, a medios, también supongo que dentro de las federaciones se empieza a invertir más en las selecciones inferiores, en las academias, en todo esto, porque lo que inviertas en el día de hoy en una academia, en los jugadores de tu cantera, es lo que te puede dar el día de mañana muchas satisfacciones, ¿no? El crear una cultura deportiva también. Y en este sentido, Senegal, pues fijaros que es, ya en África es una de las jugadoras, las selecciones más conocidas y con más pues, disposición de poder hacer cosas grandes. Niakaté central para sacar aquí de banda, yo creo que va a poner, raro se me hace que Niakaté no salga, no venga al área a rematar, así que supongo que el balón lo va a poner directamente al área. Esta es la sensación que tengo. Vamos a ver en qué queda este saque de banda, que en principio va largo para que Koulibaly intente peinarlo. Tiene que tener mucho cuidado con las contras, evidentemente, en la selección senegalesa, porque claro, fíjate ahora, Niakate sacando el saque de banda. Koulibaly, que es el otro central, aquí como para bueno, participar en esta jugada de saque de banda. Claro, ¿qué supone esto? Pues que en cuanto haya una pérdida, el equipo le tienes que volver a colocar, hay que volver a hacer, pues bueno, retornos y repliegues. Y otra recuperación de Senegal. Balón que llega Nico Jackson, ha lanzado por encima, la verdad que sin mucho peligro, pero bueno, llegadas son, recuperaciones son, y lógicamente todo lo que pueda ser sumar para la selección senegalesa, pues bienvenido es, ¿no? Está intentando mucho la selección senegalesa, está intentando muchísimo, que me parece interesante, creo que es súper útil también, el intentar buscar mucho a Nico Jackson, meter aquí el balón. Nico Jackson está emparejado con los centrales y como es un jugador que es fuerte, corpulento, juega bien de espaldas, si le metes el balón aquí, él puede pivotear y jugar de cara con alguno de los mediocentros, sobre todo con Camará, que puedan tener algo de más de llegada, y quizá Gueye, tanto Pape Gueye como el otro Gueye, como Idrissa, y quizás les pueda costar más, ¿no? Pero sí que creo que puede ser interesante que busque más esto la selección senegalesa, que lo hemos visto un par de veces y la verdad que ha tenido buen resultado, sobre todo si Camara o Ismael Sarr se acercan mucho por esa zona. Y ahora, pues Senegal llevando un poco más la posesión del balón, teniendo más la posesión del balón y instalada en campo contrario de Francia, en el campo de Francia, y moviendo el balón de un lado a otro. La verdad que de momento, ya os digo, me gusta lo que propone. Sí que falta quizá un poco de precisión en el último pase a la selección senegalesa, pero bueno, evidentemente la calidad de los dos equipos no es la misma. Pero de momento, en líneas generales, muy bien la selección senegalesa, que con buena predisposición para sacar algo positivo de este partido. ¿eh? De hecho, la oportunidad más clara la ha tenido Senegal con ese disparo al palo. No quieren arriesgar, yo creo, ninguna de las dos selecciones. Se nota que quieren tratar de mover el balón de manera segura, sin meterse en muchos problemas. Y, y en este sentido, se nota que hay mucho respeto. Se nota que hay mucho respeto, nadie quiere perder un balón de vídeo sin estar bien colocado, nadie quiere perder un balón. Bueno, estamos viendo ahora, están enfocando en la televisión, la verdad, vaya trío de exjugadores franceses que tienen mucha historia, Carembé, Patrick Vieira y Pires, o sea, casi nada, jugadores míticos de la selección, como te digo, de la selección francesa y que, bueno, pues
siempre estamos viendo mucho en estos mundiales, ¿no? En este mundial, muchos exjugadores de selecciones que se acercan pues porque bien forman parte de la federación o forman parte a nivel de embajadores o porque simplemente tienen invitación por haber sido exjugadores o cosas estas. Y siempre es bonito verles allí porque creo que también a sus selecciones les puede suponer un plus, ¿no? De motivación el hecho de ver a exjugadores tan míticos con tanta historia y repercusión dentro del fútbol de cada país, pues verles allí viendo el partido de su selección, ¿no? Creo que es bonito también para los jugadores que juegan actualmente, pues ver a esas estrellas que están ayudando allí y lanzando su palabra de ánimo y que van a celebrar los goles cuando los consigas. De Sam, de momento, le enfocan bastante tranquilo. Bueno, creo que es un partido, como te digo, de momento ninguna de las dos selecciones quiere arriesgar, todos son ataques muy posicionales. Desde primero instalarse en campo contrario todo el equipo y luego ya cuando estás instalado empieza el ataque. ¿Vale? De momento no hay mucha contra tampoco. Salvo esta jugada, sí que en las dos selecciones hay bastante imprecisión. En el último pase, el típico jugada, por ejemplo, aquí Ismail Assar ha recibido el balón, quiere meter aquí al desmarque de Nico Jackson, quiere meter este balón por dentro, el balón se acaba yendo fuera. Típicos pases de imprecisión. También es cierto que quizás aquí es donde hay que medir un poco, ¿no? Este pase no es el primer pase que Ismail Sarr falla. A lo mejor lo que tiene que hacer para la próxima vez pues es no dar el pase a menos que veas que se va clarísimamente Nico Jackson y quizás esperar que simplemente tire el desmarque para que le siga aquí Saliba y cuando Saliba le siga a este jugador se ha creado aquí un espacio por dentro que te estoy marcando con el puntero para que venga, pues por ejemplo, Camará o Pape Gueye y puedan ocupar ese espacio para poder, como te digo, disparar a puerta, conducir, terminar jugada, mover un poco la defensa, ¿no? Hundir un poquito más la defensa de como te digo, de la selección francesa. Pero bueno, de momento todo muy tranquilo. Jugadores, por ejemplo, como Teo Hernández y como Koundé, de momento, muy poquito en juego de ellos en ataque. Y la verdad que un partido pues de muy poco ritmo y muy tranquilo, la verdad. Muchas imprecisiones en las recuperaciones de balón. Cuando se recupera un balón, se quiere lanzar rápido el balón a otro jugador y muchas veces hay imprecisiones y se vuelve a recuperar el balón. La salida del balón por parte de Senegal es súper cómoda porque tanto Dembélé como Mbappé apenas van a presionar, apenas siguen a los centrales. La verdad que en este sentido, Senegal jugando, como te digo, muy, muy cómoda este partido. Ahora miraremos un poco, pero yo creo que la posesión del balón se ha debido de igualar bastante en estos últimos momentos. Desde la pausa de hidratación yo te diría que sí que se ha igualado mucho la posesión y Francia muy imprecisa. Pases fáciles fallando, no encuentra muy bien a los jugadores de arriba. Entiendo que Senegal pueda tener más imprecisión, porque evidentemente no tiene la calidad técnica, ¿no? Que pueden tener los jugadores franceses, pero sí que es cierto que me llama la atención que, como te digo, que de momento partido muy cómodo, no hay casi faltas, no hay casi... no ha habido ninguna tarjeta amarilla. Bueno, poco que contar en este sentido. De hecho, corners, 2 por cada equipo, pero tampoco sin mucha presencia. Ahora se anima un poco a presionar en el saque de puerta de Maignan. Se anima un poco a presionar la selección senegalesa. Maignan pone el balón arriba, recupera otra vez Senegal y inicia el ataque Senegal porque, como te digo, Olise, Dembélé, Mbappé, es que no ayudan nada a defender. La verdad que en este sentido el Francia está jugando como si dijéramos con 3 jugadores menos. Sí que es cierto que esto ya lo sabemos, que en cualquier momento te coge el balón Mbappé o Dembélé y te hacen una jugada y ya está, y te deciden el partido y ganan 1-0 y ya está, y al siguiente partido y nadie se va a acordar de si jugaron bien o si jugaron mal. Pero sí que es cierto que la sensación general, como te digo, es que Senegal está apretando, está
tratando de buscar y le está faltando nada más, está llegando a línea 3/4 muy bien, le está faltando un poquito de precisión. Ahora presionando un poquito más arriba a la salida del portero, en la salida de Francia, en el saque de puerta, la selección de Senegal, pero como te digo, mañana rifa el balón arriba, la verdad que unos minutos en los que yo me atrevería a decir que no esperábamos tampoco que la selección de Francia diera este nivel. Pero como te digo, es que claro, Francia está defendiendo Francia con pues lo que te digo, con 3 jugadores menos. Doué sí que ayuda un poco más en la banda de Teo, pero bueno, nos enfocan también a Arsène Wenger, mítico entrenador del Arsenal, y llega otra vez a 3/4. Ahora ha conseguido Sadio Mané recoger el balón aquí un poco más alejado del borde del área y ha conseguido disparar. El balón ha ido muy cómodo a las manos de Mañán desde aquí, pero sí que es otra de las opciones que Sadio Mané se meta a jugar por dentro y que pueda sacar algo de partido desde estas posiciones, ¿no? Están atendiendo ahora, minuto casi 40 estamos ya. Están atendiendo a un jugador de Senegal, vamos a ver quién puede ser. Y bueno, sí que nos está sorprendiendo, en cierto modo, nos está sorprendiendo, pero creo que es lo que pudiéramos esperar. Sí que es cierto que Sadio Mané ya no se encuentra con esa punta de velocidad como ha tenido en sus tiempos pasados. Entonces, Senegal está centrándose mucho aquí en la banda de Ismail Sarr para tratar de forzar muchos ataques. Supongo que también preveyendo que por el otro lado Sadio Mané puede venir a jugar por el medio en muchas ocasiones. Están atendiendo a los jugadores de Senegal. Yo creo que entre la pausa de hidratación y atender a este jugador, pues igual nos vayamos a 4 minutos, quizá de añadido, una cosa así. Bueno, atendiendo ahora al jugador senegalés es el jugador 18, Ismail Assar, que debe tener algún choque. De momento, muchas dudas en la selección francesa, de verdad. Muchas dudas. No tienen nada claro dónde empezar a presionar. Y cuando la selección se quiere poner realmente a presionar, la selección francesa ya está muy lejos de iniciar la presión. Es decir, ya se encuentra en un ataque muy posicional y muy cómodo la selección senegalesa, y ya lo único que te da tiempo es a defender un poco en bloque bajo. A mí me está sorprendiendo que tenga tanta posesión del balón la selección senegalesa, pero sí que es cierto que de momento es bastante normal, porque de hecho se ha igualado bastante la posesión. Estamos ya 52-48, 53-47 me marca aquí para la selección de Francia, por lo tanto fijaros lo que se ha igualado. De momento el partido también tranquilo, no ha habido polémicas, no ha habido protestas. Bueno, está como os digo, partido 6 faltas, casi llegando al descanso con 6 faltas, 3 faltas por cada selección. La verdad que un partido bastante tranquilo. Y vamos a ver por qué hay una mano aquí ahora a favor de Francia. Supuestamente mano de Pape Gueye, que se ha caído al suelo, ha reclamado que puede ser falta y al final va a dar la mano. Bueno, ojo, porque en partidos de este estilo, en los que tan igualado está todo, pues lógicamente una acción a balón parado, un córner, una falta, te puede desequilibrar. Están Dembélé y Olise aquí viendo, vaya dos, para sacar una falta. Viendo, yo creo que, bueno, es más para un diestro si quieres sacar y poner en peligro un poco al portero. Y si quieres separar el balón del portero, pues más para que la ponga Olise. La línea de los defensas aquí metida un poco en el área. Y bueno, no te lo marco aquí en la pizarra, pero varios jugadores metidos dentro de Francia. Despeja de cabeza la defensa senegalesa y nada, pues vuelta a empezar por parte
de la selección francesa, que de momento, como te digo, nada reseñable, nada de Mbappé, nada de Dembélé, muy desaparecidos los jugadores importantes. Olise también, Doué, la verdad que no sabría ahora mismo decirte cuál es el jugador más destacado que me parece de la selección francesa en esta primera parte. Primera jugada ahora en la que Dembélé puede intentar un regate por la banda, porque claro, jugando Olise por la banda, el poderío de Dembélé en el uno contra uno se viene a menos y Dembélé tiene que ocupar las posiciones del medio. Dembélé se juega por la banda, puede salir por los dos lados, pero si le juega en el medio no tiene tanta facilidad para poder hacerlo, ¿no? Corner nada, que no ha, sin ningún peligro, Olise saca y directamente el balón a las manos de Mendy y nada, pues vuelve a iniciar el ataque muy cómodo desde atrás la selección de Senegal. Estamos a punto de llegar al minuto 45. Supongo que enseguida nos enseñarán ya el añadido. Y como te digo, pues muy favorable el partido. No en el resultado, pero sí en, en el juego. Muy cómodo para Senegal. Le veo bastante tranquilo jugando. De hecho, ya te digo, es que Dembélé, Olise, Mbappé no defienden, no ayudan. Entonces es muy sencillo salir para los jugadores senegaleses. Salen súper cómodos los jugadores senegaleses. Falta mucha movilidad en los jugadores de ataque de Francia, están muy estáticos. Está dejando la banda libre todo el rato Olise a Koundé. Pero claro, Koundé no es un jugador tampoco que... A ver cómo lo digo, para que me entendáis. Los que seguís un poco al Barcelona lo habréis visto. No es un jugador demasiado técnico como para poder jugar uno contra uno o como para poder regatear o cosas de estas. Y esto le está teniendo Koundé que vérselas porque no se mueve nadie. Entonces, fijaros aquí en la pizarra os lo pongo. Olise está aquí en la banda, ¿vale? Olise se marcha de la banda, se viene más al centro. Deja el espacio libre para que aquí Koundé pueda avanzar. Bien, Koundé avanza. Pero claro, si cuando Koundé recibe aquí el balón, todos los jugadores de Francia están estáticos y Dembélé y Mbappé están aquí pegados a los defensas y ninguno tira ningún desmarque ni de ruptura para venir a ganar aquí profundidad, ni tampoco viene a un desmarque de apoyo para intentar buscar un pase, pues aquí Koundé se está viendo que tiene que jugarse el uno contra uno contra algún jugador, porque si no, perdería el balón. Claro, si tú te piensas en un escenario ideal para tu selección, pues que se tenga que jugar los regates Koundé no es de los mejores escenarios que puedes pensar, ¿no? Y otra pérdida por parte de Dembélé, la verdad. Si tuviéramos que decir, si esto fuera tenis y habláramos del concepto de error no forzado, es decir, un error cuando el contrario no te está poniendo en apuros, pues Francia está teniendo ese tipo de errores. Pases muy fáciles que están muy claros para los jugadores y que luego, a la hora de materializar esos pases, el pase no llega bien, se queda corto, le van más en dirección a la defensa que al propio compañero, eh, el balón sale como con botes, botando, este tipo de cosas. Tenemos ya el añadido, 6 minutos, estamos ya por el minuto 2. Recuerda que en cuanto acabe el partido, seguimos aquí ahora en la primera parte. En cuanto acabe la primera parte, vamos a seguir comentando la segunda parte. Así que no te vayas, con mucho te dejo que te vayas un minutito nada más al baño, pero que sigas aquí encendido en nuestro canal, en el canal de la Academia Toca y Vete, comentando aquí todo, narrándote todo lo que es este partidazo que estamos viendo entre Francia y Senegal. De momento, partido bastante tranquilo, 0-0. No está sucediendo nada que no sea relevante, salvo un disparo de Nico Jackson que lanzó al palo allá por el minuto, los primeros minutos del partido. No sabría decirte si allá por el minuto 15 o una cosa así. Ahora lo miramos. Era ya minuto 24. Era ya minuto 24. Creo que habíamos tenido antes, justo en la pausa de hidratación, fue el disparo a puerta. Y salvo ese disparo a puerta, lo demás, partido muy, muy
flojo de la selección francesa. Ninguna ocasión de gol, ningún disparo, ningún remate a portería. La verdad que solo me marca aquí la estadística del partido, me marca solo un remate y ese remate no ha ido a portería. No recuerdo ahora cuál es, pero bueno, sí que es cierto que, ya te digo, muy poco por parte de la selección eh, francesa, yo creo que un poco decepcionante. Hay mucha gente, no quiero comparar porque lógicamente todos los partidos son distintos, todas las selecciones son distintas, no es lo mismo jugar unos que otros, no es lo mismo el día al que juegas, ni todas estas cosas, pero veo Francia, me está recordando Francia un poco a la primera parte del partido, por ejemplo, de Países Bajos con Japón, en el que Países Bajos no estuvo nada bien tampoco, le costó muchísimo hilvanar jugadas, jugando muy espeso, no combinaba bien jugadores que tienen tanta calidad en el medio como Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijani Reinders, no lograban hacer llegar balones ni a Gakpo, ni a Malen, ni a Somerville y bueno, creo que es un poco un calco en ese sentido, un calco de lo que pasó en ese partido, ¿no? Una selección de Países Bajos que puedes pensar sobre el papel que puede ser un poco más favorita, pero que le cuesta y le cuesta y le cuesta. Y bueno, pues ya veis, muchas favoritas. Bélgica ayer también, ¿eh? Bélgica ayer también, una selección que sobre el papel, pues bueno, debería ser una de las selecciones más favoritas y finalmente, pues fijaros lo que sucede. Bélgica ayer empata con Egipto y en los minutos además tirando ya al final del partido cuando sale Lukaku al campo. La verdad que no está siendo nada fácil, no está siendo nada sencillo para las selecciones que en teoría son favoritas y creo en este sentido que la igualdad entre las selecciones, el gran trabajo que se hace ya en el fútbol a nivel global en todos los países, pues trae este tipo de resultados, ¿no? Estamos ya a punto de terminar, ya no queda nada para este partido, nos vamos a ir ya al descanso. Jugada, minuto casi 6 del descuento. Qué jugada ha tenido Ismail Sarr. Ha conseguido progresar hasta la línea de fondo Sadio Mané. Ha llegado por aquí progresando. Hasta aquí se ha metido hasta la línea de fondo. Ha conseguido meter el balón hacia esta zona aquí. Ismail Sarr, la verdad que yo no sé cómo se le ha podido ir esta jugada. Porque, por cierto, vaya defensa de Olise más floja. Y qué balón le llega a Ismail Sarr aquí al segundo palo, que simplemente ha podido incluso colocar el cuerpo para rematar con el interior de la pierna derecha, cosa que es difícil porque desde aquí lo lógico es ya, si te viene el balón, rematar con la izquierda para rematar lo antes posible, pero ha conseguido colocar el cuerpo para dejar pasar el balón un poco lo justo para poder meter el interior de la pierna derecha y el balón se ha ido por encima por encima de la portería. La verdad que, bueno, no sé si va a tener muchas ocasiones más tan claras como las que ha tenido la selección senegalesa. No sé si esto puede provocar que luego con el paso del partido la selección senegalesa eche de menos estas ocasiones, pero de momento esto es lo que hay, empate a 0, nos vamos al descanso, así que quédate aquí, no te vayas, volvemos enseguida estamos aquí y vamos a comentar absolutamente todo, así que vete a hacer lo que tengas que hacer, pero muy rapidito vuelve, que seguimos aquí en la Academia Toca y Vete con este partidazo Francia-Senegal. Hasta ahora.
Volvemos ya a punto de empezar la segunda parte, de momento sin cambios entre la selección francesa y la selección senegalesa. Va a sacarse saque de centro Senegal, no sé si será como en la primera parte Francia de lanzar directamente afuera banda, este saque tan mítico del fútbol sala que hemos visto durante tanto tiempo y que ahora parece que se ha puesto de moda con el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, con el saque de Vitinha de sacar directo a fuera banda para ir a presionar, que es algo, como os digo, que viene del fútbol sala de hace muchísimos años. Y bueno, de momento no hay cambios. Bueno, de momento, como os digo, vamos a ir viendo cómo pues este partido, lo primero, la paciencia que pueden tener los dos seleccionadores, que esto es interesante verlo, ¿vale? Pero un poco, pues que pueden los dos seleccionadores, hasta dónde pueden aguantar con con este, con este resultado. Creo que este resultado, evidentemente, condiciona más, condiciona mucho más, es mi sensación, a Francia que a Senegal. Y Senegal, pues creo que siguiendo la misma línea, no creo que vaya a arriesgar demasiado, sinceramente, ¿eh? O sea, esto os digo, a mí me da la sensación de que a Senegal le va a venir este empate. Evidentemente, estás jugando contra una de las favoritas y seguir con este empate, pues creo que es un buen logro, ¿no? En principio parece que hay simplemente un cambio que puede ser de posiciones, en el que Ulises se meta a jugar por dentro y Dembélé se vaya a la banda. No sé si será, vamos a verlo, si simplemente es para este ataque que viene ahora por parte de la selección francesa, o también esto se va a mantener durante la segunda parte. Lo veremos ahora. Os lo iré, os lo iré actualizando a medida que vayamos viéndolo. Bueno, cosas que podemos esperar de esta segunda parte. Hombre, evidentemente yo creo que Francia vaya a tener algo más de posesión del balón, sobre todo en lugares más comprometidos, quizás más ocasiones de gol, porque de momento es que no ha tenido ningún disparo a puerta. Veo a las selecciones, os digo mi impresión, porque ya van varios partidos y creo que después de varios partidos que estamos viendo ya las selecciones favoritas, a mí me da la sensación que verano pasado ha habido un Mundial de Clubes por primera vez, que es una competición que no estaba establecida anteriormente, y esto ha provocado, lógicamente, fatiga a muchos viajes en jugadores. Eh, Temporada llena de partidos para todos los equipos que juegan competiciones y demás. Y a mayores llega el Mundial cuando está acabando la temporada. Yo veo las selecciones, de verdad, me está dando la sensación que están cansadas. Creo que hay selecciones que están jugando al 60%, no porque estén con exceso de, a ver cómo os lo digo, no porque estén con un exceso de confianza o de ego muy alto de, bueno, jugando al tran puedo ganar y jugando a ritmo lento puedo ganar. No, yo creo que igual no puede. Lo vamos a ver sobre todo en la segunda jornada, ¿eh? Sobre todo en la segunda jornada de los partidos, cuando ya las selecciones estén empezando a jugar cosas importantes o se puedan jugar el quedarse fuera y todas estas cosas. Pero sí que os digo que veo a selecciones cansadas. A Holanda la he visto cansada, he visto cansada a España, he visto cansada a Bélgica, estoy viendo cansado ya a Francia, y son selecciones que evidentemente tienen en sus filas jugadores que juegan un montón de partidos al año. Y evidentemente, pues esto puede provocar pues, que no llegues a este torneo con la suficiente claridad, mentalidad, sobre todo hablo a nivel físico. También es cierto que son torneos que hoy en día ya, este tipo de torneos, se distribuyen mucho las cargas en los clubes profesionales, y en caso de las selecciones se intenta llegar con un pico de forma, sobre todo cuando llegan las eliminatorias. Entonces, normalmente va de menos a más, y a medida que vayas pasando las rondas del torneo, pues puedes estar un poco más, en este sentido, más fino a nivel físico, con más chispa y demás, ¿no? Pero de momento, lo que os digo, veo a Francia
lenta, veo a los jugadores que les falta chispa para ir a presionar, que no van con la suficiente vehemencia a recuperar el balón. Y claro, esto evidentemente puede provocar muchas, pues lo que estamos viendo, muchas imprecisiones de gol y mucha sensación de que no es fácil hoy ganar los 3 puntos. Es la sensación que me da. Quizás está el partido, fijaros para lo que os digo. Veo el partido como para marcar un gol en una jugada aislada y ya está. Por parte de los dos equipos lo digo, porque no se ve que vaya a haber tampoco. La sensación que da es que no va a haber demasiadas ocasiones de gol. Senegal llega muy cómoda al campo de Francia para poder elaborar allí ataques estáticos, mover el balón de un lado a otro, pero sí que es cierto que de momento tampoco ha tenido dos jugadas muy claras, eso sí, la de Ismail Sarr al borde de descanso que lanzó por encima y el tiro al palo de Nico Jackson. Y Francia, de momento, nada de nada, nada de nada. Y Senegal muy cómoda, la verdad que se nota muy cómoda. La verdad que se ven muchas dudas por parte de la selección francesa en este su primer partido del Mundial. Y ahora menos mal está muy bien Saliba porque el balón, le habían metido un balón al espacio aquí a Nico Jackson, le han metido un balón aquí buenísimo por detrás y ha llegado Saliba metiendo el pie para poder ceder al portero porque había sido un pase muy bueno para dejar a Nico Jackson delante de Mañán del portero. Bueno, está viendo ahí ahora, estamos ya en minuto 51, en plena segunda parte está viendo un poquito más de movimiento, podemos decir, está viendo un poco más, bueno, de intentar buscar a los jugadores de arriba con mayor precisión y yo creo que las selecciones, pues lo que te digo, creo que las dos selecciones se conformarían hoy con ganar de cualquier manera, de que el partido termine como tenga que terminar y ya está, porque sí que es cierto que es un partido hoy de estos que deseas marcar un gol y que pase ya el día para olvidarte de este partido cuanto antes. Y ahora, primera jugada clara de la selección francesa, primer disparo a puerta de Francia en el minuto 47, una recuperación, como te digo. El partido está para esto, para un error, una recuperación, algún balón parado. Ha recuperado el balón Francia, ahora estaba por aquí, por esta zona, sacando el balón desde atrás Senegal. Y ha recuperado el balón Francia, ha lanzado la contra y ha dejado aquí a Olise, que Olise está ahora, como te he dicho, de media punta y Dembélé por la banda. Olise se ha quedado delante de Mendy y ha hecho una muy buena parada Mendy. Corner que pone arriba ya es la segunda vez que intenta Olise poner el balón casi a la zona del portero, pero ahí Mendy es muy seguro. Es muy difícil que Mendy falle ahí una salida y está, la verdad, incluso le da, fijaros, le da hasta espacio y tiempo para que Mendy pueda coger el balón con las manos. O sea, no solo despejar de puños, sino coger el balón tranquilamente con las manos. Bueno, empieza a responder un poco Francia pues a los minutos en los que ya estamos, que puede entrar un poco pues ese agobio, ¿no? de que el partido no está saliendo como quieres. Y bueno, Senegal intentando sacar el balón desde atrás, hay algo más de oposición por parte de los jugadores de Francia, pero de momento sin demasiadas dificultades. La verdad que supongo que este primer disparo a puerta de Olise que ha parado Mendy, pues puede hacer una parada tremenda con la cadera, no es con el pie ni con la mano, es con la cadera, la verdad. Una parada muy buena. Supongo que esto pueda pues, hacer mejorar un poco. Francia está presionando ahora, sobre todo cuando reciben los mediocentros de Senegal. Está intentando presionarles encima para que no se giren y lancen la contra y demás. Senegal tiene que tener cuidado ahí, tanto Pape Gueye como Sidru Gueye como
como el otro mediocentro, como Camará, que está más de media punta, Lamine Camará, tiene que intentar tener más cuidado, sobre todo al recibir balones, orientarse bien, mirar antes de recibir por si está el contrario detrás, volver a jugar de cara y no perder el balón, porque ahí Francia va a penalizar estas contras. Eso está claro. Esta vez se ha salvado Senegal con el disparo de Olise, pero en cualquier momento te pueden marcar el gol, eso seguro. Bueno, recuerda, como siempre, escribirnos en comentarios qué te está pareciendo este partido, si crees que finalmente Francia se va a llevar este partido o Senegal puede dar la sorpresa teniendo en cuenta que Senegal está haciendo un buen partido y está teniendo llegadas, está llegando también la segunda parte, de momento no hay disparos a puerta, pero la zona de 3/4 llega con relativa comodidad. Recuerda suscribirte al canal, si no lo has hecho todavía, activa las notificaciones, dale clic donde veas la campanita, dale clic para que te lleguen a tu móvil, a tu dispositivo, a tu iPad, a tu PC, que te lleguen a tu ordenador, que te lleguen las notificaciones de la academia con los nuevos vídeos que entran todas las semanas, contenido de muchísimo valor, con mucha calidad, que hacemos pensando con mucho cariño para todos los seguidores que estáis y todos los suscriptores que estáis con nosotros, todos los miembros que estáis aquí dentro también del canal. Y la verdad que contenido muy interesante de fútbol femenino, fútbol de actualidad, noticias, bueno, un montón de contenidos. Como siempre se queda de Mbappé delante de Mendy, vuelve a parar Mendy, otra buena, la primer balón que toca realmente claro Mbappé, minuto 56 de partido, y otra parada de Mendy en el 1 contra 1, muy buen Mendy, la verdad, muy, muy bien Mendy. Me voy a apuntar por aquí. Siempre sabéis que me gusta mucho sacar nuevas ideas de contenido cuando voy viendo fútbol y partidos, y ahora voy a coger la libreta. Sigo aquí con vosotros, pero me voy a apuntar porque creo que puede ser interesante hacer algún vídeo sobre una idea que me ha venido, que no os voy a hacer spoiler, pero viendo este partido me ha venido esa idea, así que súper atentas y súper atentos a ello. Vuelve a tener un córner a favor la selección francesa, que vuelve a sacar Olise en corto, en este caso para Dembélé. Bueno, el partido ahora empieza a entrar en el partido ahora estamos viendo en estos primeros casi 15 minutos de la segunda parte, perdón, ha entrado en un ritmo que yo creo, me da la sensación que no es lo que quiere Senegal, porque todas estas contras, estas jugadas de contra de para un lado y para otro, siempre van a favorecer al equipo que más dinamita tiene, ¿no? Y en este caso, pues creo que Francia es la selección a la que le puede favorecer mucho más esto. Parece que hay un posible penalti a Mbappé. Vamos a ver. Vamos a ver lo que el árbitro ha señalado córner. Parece que lo tiene muy claro. Yo no sé si le van a avisar del VAR para corregirlo, pero se ha ido Mbappé la primera vez que cae por banda Mbappé y se ha conseguido ir de dos jugadores. Vaya jugada, la estoy viendo repetida. Es una jugada, primera vez en el partido que Mbappé viene aquí a la banda y ha sorteado al lateral derecho. Ha venido Sadio Mané aquí en la ayuda, se ha tirado al suelo, no toca el balón. No toca el balón, porque sí que es cierto que no toca el balón Sadio Mané, pero no sé si hay suficiente contacto como para pitar el penalti. Lo están chequeando ahora en el VAR. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no lo van a pitar. La sensación que yo tengo, creo que no lo van a pitar. Vamos a ver, porque está el VAR mirando. Están intentando, como siempre, los jugadores, ya sabéis, estar un poco encima del árbitro. Y bueno, viendo a ver lo que puede pitar el árbitro finalmente. Se va a verlo, supongo que va a pitar penalti. Yo no lo veo nada claro, ¿eh? No veo nada claro porque
Sí que es cierto que Sadio Mané no toca el balón, porque la verdad es que no toca el balón, pero tampoco sé si el contacto... Uf, la verdad que la imagen que se está viendo ahora mismo puede que Sadio Mané toque... Sí, toca con su rodilla derecha en el pie izquierdo de Mbappé. Puede ser que por eso es por lo que pite penalti. Más claro, lo que condiciona a todo es que el control de Mbappé no le hace perder el balón que quiere llevarse Mbappé, se le lleva aquí en diagonal. Entonces sigue el balón en juego, no pierde. Bueno, pitan penalti para Francia, minuto 60 de partido. Lanzará Mbappé, que la verdad, salvo la jugada anterior, estaba desaparecido totalmente en el partido y salvo... A ver, esperar porque no, ha ido al bar, le han llamado para ir al bar y ha seguido manteniendo que no era penalti. Es que lo que os digo es una jugada, tú si la ves de primeras, vamos, pitas penalti, dices es penalti clarísimo. Pero le han llamado, a ver, es la típica jugada, Sadio Mane no toca el balón, porque no toca el balón, se tira al suelo, no toca el balón, pero tampoco toca a, a Mbappé de la manera, yo creo, es que no sé si llega a haber contacto, me parece que puede haber contacto con la pierna derecha de, de Sadio Mané en la izquierda de Mbappé, pero no sé si lo suficiente como para, porque luego se deja caer finalmente Mbappé, entonces no sé si da como para pitar penalti, el árbitro lo ha visto muy claro, incluso llamándole el VAR, hubiese sido injusto, yo creo que Francia se ponga por delante del marcador, porque creo que ahora mismo igualan a oportunidades de gol claras, igualan los dos. La primera parte ha tenido Nicola Jackson la que ha lanzado el palo, luego ha tenido Ismail Sarr al borde del descanso, otra muy clara que ha lanzado por encima de la portería, y ahora ha tenido, bueno, en esta segunda parte hemos visto una muy clara de Olise delante de Mendy, otra de Mbappé, que ha salvado a Mendy muy bien. Y bueno, pues la verdad que creo que un mazazo para la selección francesa porque tal y como está el partido está para ganarlo en una situación de estas, en una situación muy, para que me entendáis, muy, una situación de estas aislada, un córner, una jugada en la que de manera aislada, pues yo qué sé, penalti, algún tipo de jugada de este estilo. No, la verdad que, no sé, yo en la repetición tengo mis dudas, sinceramente. Si lo veo de primeras, la jugada me ha parecido un penalti clarísimo, pero al verlo otra vez en la repetición, tengo mis dudas. La verdad que Francia ha mejorado mucho desde que ha puesto a Olise aquí de media punta y a Dembélé por la banda. Ha mejorado mucho porque Olise es un jugador que por dentro se maneja muy bien y ha metido ahora un pase al hueco a Mbappé increíble que no ha conseguido controlar. Bueno, Francia creo que ha espabilado bastante en esta segunda parte. Mucho mejor ahora la selección francesa y la verdad que el partido más abierto, se nota con un poquito más de ritmo.
tampoco una barbaridad, no hay presión, siguen los otros equipos defendiendo en bloque medio, ¿eh? Esto quiero que me entendáis, nadie está yendo a presionar a tumba abierta, ni muchísimo menos, pero sí que se ve un poquito más de actitud, más movimiento en ataque por parte de los jugadores, ahí la circulación del balón incluso va más rápida. Estamos en minuto 65, yo creo que puede ser un buen momento ahora quizás para Senegal para hacer algún cambio, si es que su seleccionador lo considera, parar un poco también el ritmo de partido que está teniendo ahora Francia con muchos ataques prometedores. Y yo creo que puede ser interesante también, ¿no? Dar un poco de frescura al equipo. Y por parte de Francia, no sé si es el mejor momento para hacer cambios porque coincide ahora mismo que son los mejores momentos de la selección francesa en todo el partido. Entonces no sé si es lo mejor hacer cambios ahora, más que nada porque jugadores como Olise, cuidado, mete el balón a Olise, gol de Mbappé, gol de Mbappé. Gol de Mbappé, minuto 65 de partido. Balón que recibe Olise aquí por la media punta. Mete el desmarque por aquí y Mbappé del remate de primera cruzado y ahora Mendy no ha podido hacer nada. Muy buena asistencia de Olise. Le ha venido muy bien el cambio en el descanso a Francia de poner a Olise en la media punta. La verdad que el pase de Olise es increíble, es buenísimo. Sí que es cierto que ya no tiene mucha oposición Olise. Creo que esto también es producto de lo que te estoy diciendo. Creo que estaría quizás cambiar a algún jugador de refresco en la selección de Senegal, pero sí que es cierto que y nada, Francia se adelanta 1-0, celebración ahí como tocando la armónica de Mbappé. Y vamos a ver la respuesta ahora de Senegal, a ver qué propone la selección senegalesa en estos minutos. Supongo que tendrá que arriesgar algo y veremos a ver, porque claro, evidentemente eh, jugarte contra Francia 20-25 minutos en el que tú tengas que correr algún riesgo más y Francia te puede pillar a la contra con estos jugadores como Dembélé, eh, Mbappé y demás, pues puede ser algo complicado. Hay gol por parte de Senegal, gol de Nico Jackson. Vamos a ver, en principio está eh, fuera de juego. Vamos a ver si. Sí, parece que sí está fuera de juego. Parece que sí que puede ser fuera de juego. Y bueno, se anima el partido. La verdad que la primera parte tengo poco que contaros, salvo esas dos ocasiones por cierto, que remate de Nico Jackson para. Ya sé que él había pedido. Había sido ya fuera de juego, pero que remate Nico Jackson. Remate bastante bueno al primer palo. Y nos llega ya la pausa de hidratación. Y bueno, cuéntanos qué te está pareciendo este partido. Francia espabila bastante en esta segunda parte, sí que es cierto, y creo que puede ser pues algo que necesitaba, ¿no? La selección francesa coger un poquito más de ritmo. Y bueno, esto es la diferencia, yo creo, entre, pues, comparando un poco con España ayer, pues, ¿qué diferencia hay con España? Pues, a ver, con todos los respetos, pero no es lo mismo que finalice una jugada Mbappé a que la finalice pues Ferran Torres o Yarzábal, que son jugadores que son buenos jugadores, tienen un nivel alto, pero sí que es cierto que la calidad y el talento de los mejores jugadores, los jugadores más top, pues siempre pueden estos partidos cerrados determinarlos, ¿no? Mbappé igual necesita 3 tiros, me invento, no sé la métrica ahora mismo, la estadística, pero Mbappé igual necesita 3 disparos a puerta para hacer un gol y a lo mejor Ferran o Yarzábal necesitan 7 disparos a puerta para hacer un gol. Entonces esta diferencia, pues lógicamente marca mucho, ¿no? Como os digo, se ha puesto bastante las pilas la selección francesa en esta segunda parte y la verdad que mucho mejor la selección francesa. Ha sido un golazo, La verdad que un golazo. Y Mbappé que iguala a Giroud como máximo goleador de Francia con
57 tantos y me parece que creo que en fases finales también iguala a 13 goles al primer clasificado. Bueno, es evidente, ¿no?, que para una selección como, como Francia, pues lograr hacer el 1-0, como os digo, mañana nadie se va a acordar de que Francia ha jugado una muy mala primera parte. O sea, eso está claro. Pero bueno, sí que es cierto que pues las sensaciones no son buenas, pero te llevan los 3 puntos, entonces ya está, ¿no? Sí, me llama la atención bastante, se riega mucho el campo, en las pausas de hidratación. Supongo que en este caso, a este campo sí que le hace falta porque hemos visto que es un campo muy, muy seco, pero sí que es cierto que me llama la atención, la cantidad de riego que se hace en las pausas de hidratación en concreto. Nos quedan los últimos minutos, a punto ya de, de terminar este partido, nos quedan los últimos minutos, vamos a aprovechar que llega lo más interesante de este partido, seguramente, viendo a ver si es capaz de poder remontar la selección senegalesa. Bueno, ahora ha metido atrás a la selección francesa, intentando Senegal, lógicamente, pues mover el balón de un lado para otro, intentando mejorar, ¿no? Tratar de buscar un poquito de ataque que le está faltando. Seguramente hay un córner a favor de Senegal y vamos a ver lo que propone. No sé si llegará algún cambio, quizás, que pueda ser interesante. La selección senegalesa, quizás para reforzar un poco el medio del campo, el ataque puede ser una opción. Pero de momento no tenemos ningún cambio. Y Mbappé, como os digo, iguala con 13 goles a Jules Fontaine como máximo realizador de Francia en los mundiales. Y también ha empatado con Messi y está a 3 de Klose, que es el pichichi de los mundiales. Era un jugador Klose pues, que hizo 16, 3 goles más. Yo creo que puede ser un récord que Mbappé pueda superar. Bueno, hay un córner ahora que ha ido muy al segundo palo por parte de la selección senegalesa. La verdad que si Senegal quiere conseguir algo importante en este partido, conseguir un empate, pues tiene que intentar, en lo posible, mejorar un poco, ser más precisa. La verdad que ha bajado el ritmo. Coincide un poco la mejora de Francia también con haber bajado un poco el ritmo en la selección senegalesa. En la primera parte ha estado mucho mejor, seguramente ha merecido con esas ocasiones, pero en la segunda parte está más desaparecida. Qué peligrosa es Francia el contraataque, ¿eh? Otro contraataque ahora. Doué ha rematado con la izquierda y ha parado Mendy, pero Francia al contraataque, es que esto es lo que tiene Francia. Francia puede estar haciendo un muy mal partido y en una sucesión de 2-3 pases te marca y te deja roto, porque no necesitan. Francia es de las pocas selecciones, yo creo, que no necesita hacer un buen partido para ganarte. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Corren a favor de Francia ahora y parece que se preparan 2 cambios. La selección senegalesa, vamos a ver qué 2 jugadores son.
Vamos a ver, que parece que llegan ya las dos sustituciones por parte de Senegal. Vamos a actualizar a ver qué jugadores se marchan. Se marcha Ismail Assar, el extremo por la derecha. Se marcha también Lamine Camara, el media punta, que no había hecho mala primera parte, la verdad. Y entran Diarra y en Valle. Veremos a ver dónde se sitúan. Supongo que en Valle para jugar de extremo, que es extremo del Paris Saint-Germain, por lo tanto conocido de muchos jugadores franceses. Y bueno, cambios jugador por jugador, intentando, supongo, también Ismail Sarr en la primera parte ha estado muy activo, ha hecho muchos ataques Senegal por esa banda derecha, pues lo marco aquí la pizarra, ha atacado mucho con este jugador, con Ismail Sarr durante muchos momentos de la primera parte, supongo que ya el cansancio, minuto 75, y la segunda parte, la verdad que Senegal ha corrido detrás del balón más de lo que le hubiera gustado, supongo. Y bueno, ahora lógicamente intentando pues la selección de Senegal pues llevar un poco más la iniciativa en el juego, tratar de instalarse más en el campo de Francia y tratar de buscar soluciones ante esta resultado adverso. Sí que es cierto que Francia pues intentando lógicamente no buscar balones a la contra y tratar de poner a correr a Dembélé, a Mbappé. De momento no se prepara ningún cambio, la verdad que es difícil, puedes hacer algún cambio si ves a un jugador cansado, a un jugador que te lo pide incluso, pero cuando el equipo te está dando un buen nivel, aunque ya estés en la segunda parte, cuesta como entrenador el decir, ahora que el equipo está bien, voy a mantenerlo 5 minutos más, a ver si metemos un segundo gol y ya empiezo a hacer cambios. ¿No? Creo que esta es supongo la lectura que pueda estar haciendo ahora Didier Deschamps, el seleccionador francés, de este partido, ¿no? Es mi percepción. Hay una falta, más o menos a unos 40 metros aproximadamente, que parece que va a colgar Olise, ahora comentaremos. La falta no tiene muchas consecuencias, seguimos con el resultado de 1-0 por parte para favor de Francia contra Senegal, minuto ya 78. Y de momento, bueno, Francia intentando ahora, lógicamente, ¿no? Cuando recupera el balón, sí que intentando pues, dormir el partido, hacer posesiones muy largas, llevar el balón de un lado para otro. Bueno, lo esperado teniendo en cuenta cómo va el partido. Mucha posesión larga ahora. Como te digo, muy tranquilo el partido. Ahora para Francia, Senegal subiendo líneas, creo que lo necesita Senegal también subir líneas. Parece que va a entrar, se está preparando. Uy, qué jugada ha tenido ahora, qué ocasión más clara ha tenido ahora Senegal, un centro desde la izquierda y ha rematado. No sé si ha sido Nicolas Jackson, que la verdad está fallón hoy de cara a portería, pero ha tenido un remate con el interior que ha pasado por encima de Mañán y a punto ha estado de complicar la vida. Parece que va a entrar Barcola, supongo. Bueno, a ver, Barcola pudiera salir quizá por Doué o por Dembélé, veremos a ver. Efectivamente, por Dembélé. Doué va a la banda derecha, Barcola va a la izquierda, Olise sigue de media punta y Mbappé de delantero centro.
y ya intentando, pues lógicamente, en la medida de lo posible, pues ganar todo lo que pueda la selección de Francia, pues tratando de buscar posesiones largas, yo creo, y sin meterse en muchos follones, porque es la sensación que yo tengo, sin meterse en muchos follones, pero tratando de mantener la posesión del balón. Y oye, si quiere que arriesgue, si quiere Senegal, que arriesgue, que es la que tiene que ir a remontar el resultado, ¿no? Hay una contra ahora por parte de la selección francesa, un ataque parece prometedor, pero bueno, ya bascula en la selección de Senegal. Se ha quedado Liz en el suelo, supuestamente por un pisotón. Bueno, parece que no ha sido nada, pero se levanta rápido. Y la selección de Senegal pues tratando de atacar de manera rápida, intentando como te digo, y Senegal tratando de construir ataques. Sí que es cierto que, aunque en la segunda parte está mejor Francia que Senegal, sí que es cierto que el resultado todavía no es un poco incierto, es un 1-0, no es para nada un resultado que esté cerrado. Y ahora sí que está cerrado porque acaba de marcar Francia el segundo gol de Barcola. Muy buen pase de Rabiot al hueco y ha definido por encima de Mendy Barcola. La verdad, un muy buen gol. Balón aquí al espacio con Barcola, ha metido el balón por aquí por dentro, incluso, y muy bien. La verdad que muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Jugando ahora contra la segunda parte Francia, ya con un resultado a favor, evidentemente ahora con este 2-0, pues creo que ya es una losa muy grande por parte de la selección senegalesa. Se le pone el partido muy, muy complicado. Y Francia, bueno, ha espabilado. La que la vaselina muy bonita, toca con la parte. Si esto es el pie, para que me entiendas, en vez de hacer la vaselina con el balón aquí, con todo el pie, con el empeine, toca nada más el balón con la parte de la puntera para así tener mayor comba y que el balón haga mejor la comba. ¿Vale? Alegría, lógicamente, para Didier Deschamps, el seleccionador francés, y un gol de Barcola que acaba de salir del campo, la verdad. Estamos viendo goles de gente que acaba de salir del campo, como Lukaku ayer en Bélgica, ¿verdad? Jugadores que salen al campo y que fijaros que nada más salir ya tienen ese instinto, ¿no? Ese talento de estar enganchado al partido, habiendo entrado hace poco rato. Bueno, ahora lógicamente en minutos ya casi 84 te puedes hacer una idea, ¿no? La selección francesa pues metida ahí en bloque medio, sin necesidad de arriesgar mucho. Senegal es la que tiene que llevar ahora la iniciativa y tratar de reducir las diferencias. Y en este sentido yo creo que el partido está bastante hecho por parte de Francia. Ha habido dos cambios, se han marchado Nico Jackson y Pape y han entrado Dien y Ndiaye. Dien para jugar el delantero y Ndiaye para jugar en medio campo. Nico Jackson ha estado bastante fallón hoy. Tenía un par de ocasiones claras, pero la verdad ha estado bastante fallón. Me sorprende, no es un jugador que necesite demasiado para poder hacer algo, pero bueno, la verdad que en este sentido hoy pues no han salido las cosas, ¿no?
Otra de a la hora de Barcola. Vamos a ver en qué queda. Llega el balón a Olise, Olise a Mbappé, chuta con la izquierda directo y el balón directo a las manos de Mendy. Y ahora, pues bueno, Francia intentando mucha posesión larga. Senegal corriendo detrás del balón. Tampoco creo que le cuesta también ahora a Senegal. Yo creo que es demasiado fuerte como te digo, el castigo para la selección de Senegal, que ha estado muy bien la primera parte. Y lo veo, la verdad que lo veo bastante más floja en la segunda parte de la selección de Senegal, porque creo que el partido quizá hubiera cambiado si Senegal se pone por delante en esas dos ocasiones claras que tuvo. Te lo dije antes del descanso, si has estado aquí en esta retransmisión. Te lo dije que estos son los típicos partidos que cuando llegan luego las segundas partes, te hacen un gol, pues acabas echando de menos, evidentemente el haber espabilado el partido, haber marcado un gol. Bueno, en cambio ahora pues sale Cherki por Doué. Y vamos a ver, Cherki, la verdad no va a tener muchos minutos, estamos ya en el minuto 87 casi, pero bueno, supongo que tratando de buscar algo de Sams, algo de descanso en sus jugadores y bueno. Senegal intentando pues presionar un poquito encima, Francia haciendo posesiones muy largas, la verdad, y la verdad que en este sentido pues cambio en Senegal, se marcha Idrissa Gueye, que ha ido más o menos en el partido, y sale Patecis, jugador muy conocido aquí en España por haber participado con el Rayo Vallecano en las últimas temporadas. Y bueno, para dar un poco más de frescura en el medio campo, supongo, tratar de ver si puede conseguir algo más de precisión en estos últimos momentos, un poco más de frescura. Y bueno, pues un partido, estamos ya casi en el minuto 89, partido que pudiéramos, pues haciendo ya jugador del partido. ¿Quién podemos de jugador del partido? Pues hombre, y quizás por la trascendencia que ha tenido en ese gol, quizás se la pudiéramos dar a Mbappé, que ha hecho una buena segunda parte, no tanto la primera. Y por parte de Senegal, ¿quién nos pudiéramos quedar? Bueno, ha estado bien Camaral la primera parte, la verdad no ha estado especialmente mal. Mendy, creo, en la segunda parte, que ha tenido dos intervenciones muy buenas a Olise y a Mbappé. Sí, yo diría Mendy, ha tenido también otra intervención muy buena a un disparo de Doué. Mendy seguramente el de lo mejorcito en la selección senegalesa. Bueno, sí, el partido ya sigue como está. La segunda jornada de Francia va a jugar Francia contra Irak y Noruega jugará contra Senegal. En un principio, si Noruega gana hoy a Irak, ahora dentro de un rato cuando jueguen, pues Noruega se estaría jugando contra Senegal ya el poder acceder como segunda de grupo. Veremos a ver cómo queda este resultado. Y Francia contra Irak, bueno, a ver el debut hoy de los iraquíes, si pueden rascar algún resultado positivo contra
contra la Noruega de Haaland y de Odegaard. Veremos a ver. En principio, ya os digo, este grupo no pintaba nada fácil poder clasificarse y vamos a ver en qué queda finalmente este grupo I del Mundial. Llega el descuento, 8 minutos de descuento y bueno, pues el partido, como os digo, Francia metida ahí en bloque medio, bloque bajo, muy tranquila, sin arriesgar. Senegal tratando de mover un poco ahora el balón de un lado para otro, pero sí que es cierto que ya se le ve más cansada, más... Ya no es esa Senegal que hemos visto en la primera parte, mucho más instintiva hacia la presión, con mucha más actitud, con mucha más iniciativa. Y ahora contra por parte de Francia, lleva el balón Cherki, está al otro lado Mbappé. Bueno, a punto de terminar ya el partido, como os digo, partido que no empezó nada bien por parte de la selección francesa, entró bien al partido Senegal, a mí me ha gustado Senegal la primera parte, pero sí que es cierto que con el paso de los minutos y con esas dos oportunidades que ha fallado la selección senegalesa, pues el partido se le ha ido poniendo más de cara a la selección francesa. Estamos ya en minutos de descuento, da el árbitro 8 minutos de descuento. Quedan nada más que 6 de esos 8 minutos. Y en principio parece que todo parece indicar que el partido se va a quedar así. Nos enfocan también a Gareth Bale Bueno, nos quedan ya poquitos minutos y no parece que el marcador se vaya a mover. Sí que este Senegal está intentando poner algún centro al área, pero más a la desesperada que con cualquier tipo de frialdad y de precisión finalmente. Muy tranquila la selección ahora. Selección de Francia jugando el balón, tratando de buscar alguna contra siempre y cuando Senegal da alguna opción de ello. Y la verdad que muy tranquila la segunda parte por parte de Francia, que no ha tenido muchas dificultades. Seguimos con el resultado de 2-0, los goles de Mbappé y de Barcola recién salido del banquillo. Y vamos a ver ahora una contraprometedora de la selección de Senegal y gol de la selección de Senegal. Bueno, cuidado que nos faltan 4 minutos todavía al descuento. En estos 4 minutos, un par de jugadas de ataque todavía le pueden quedar a Senegal. Creo que por cómo ha ido el partido sí que es justo que por lo menos un gol marcase la selección de Senegal. Y bueno, un jugador
ha tratado de... A ver, es la típica jugada, ha salido en Valle, el jugador del Paris Saint-Germain ha hecho un regate, creo que muy fácil, muy cómodo, muy, ¿verdad? Muy barato a Teo. Ha lanzado, el balón no iba demasiado, iba muy como al primer palo, pero tampoco iba demasiado escorado. Y mañana, pues la verdad es que, no sé, ha ido a lanzarse como hacia el medio y entonces el balón le ha dado en las manos y ha entrado. Yo no entiendo que mañana se vaya a lanzar antes de que el balón salga de los pies de Mbaye, pero bueno, esto son cosas. 2-1 por parte de Senegal, creo que es Francia la que quizá ha bajado un poco su nivel de competición, teniendo en cuenta que iba 2-0 y vamos a ver, porque como os digo, minuto 5 del descuento, faltan 3 y oye, quién sabe si se puede animar la selección de Senegal con algún gol. Coge el balón Mbappé y gol de Mbappé. Gol de Mbappé desde fuera del área. Hará golazo 3-1. Balón que ha recibido Mbappé. Yo creo que no estaba sin marca, pero sí que es cierto que estaba muy lejos y ha rematado desde fuera del área. No sabría decirte, igual hay 30 metros desde donde ha lanzado. Ha entrado el balón cruzado aquí a Eduard Mendy. Segundo gol de Mbappé. Había una posible falta a Olise, el árbitro la deja seguir, coge el balón Mbappé y desde donde ha cogido el balón ha lanzado y la verdad vaya golazo que ha marcado. No va el balón a la escuadra, pero va lo suficientemente lejos de Mendy. Yo creo que Mendy, ¿qué queréis que os diga? El lanzamiento va fuerte, sí, pero le pasa por el lado de la mano a Mendy. Creo que es parable. Creo que es un lanzamiento absolutamente parable por parte de Mendy. Va fuerte, es cierto, si eso te tienes que lanzar a mano cambiada, pero no creo que tampoco sea como para que no se pueda, ¿no? Como para que no se pueda por lo menos despejar de puños. Esta es la sensación que yo tengo. Bueno, pues todo lo que nos ha dado de bostezo la primera parte de este Francia-Senegal, la verdad que nos ha dado disfrute la segunda parte. 4 goles, varias ocasiones de gol, sobre todo casi todas para Francia, y buenos goles de bella factura. La verdad, este de Mbappé está bien, es un disparo que va fuerte. El primero de Mbappé está muy bien también, es una buena jugada colectiva, el de Barcola también. Y bueno, la jugada individual que hace también en Valle está bien, es la verdad que los goles sí que es cierto que luego pues mañana puede hacer más, pero para parar ese balón. Pero sí que es cierto bueno, en líneas generales, el regate que le hace a Teo Hernández es bueno. Estamos a punto de terminar ya, a punto de acabar el partido, minuto ya casi 8 de descuento. Supongo que por los goles que ha habido en el descuento, el árbitro quizás nos lleve hasta el minuto 9, minuto 10. Está mapeado en el suelo y vamos a ver. Y vamos a ver, ha recibido Mbappé yo creo un balonazo, así sin querer. El balón le ha llevado a Olise y hay un jugador de Senegal que le hace falta. El árbitro ha dejado la ley de la ventaja, el balón ha cogido Mbappé desde bastante lejos y ha chutado a portería, pero como os digo, yo creo que sí que puede llegar con las manos. Yo creo que por lo menos, esta es mi sensación. Eh, por lo menos a despejar de puños, sí que debería haber llegado el portero. Acaba el partido,
victoria de Francia 3-1, partido que, bueno, nos deja, pues como os digo, una Francia que ha ido de más a menos en el partido. Primera victoria de la selección francesa. Nos vemos en próximos partidos. Chao.